Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que se vaya uniendo la gente de nuestra comunidad. Bienvenida a nuestra comunidad universitaria, toda la gente del Departamento de Tecnología Médica. Como es costumbre, a todos los viernes que hacemos seminario le vamos a agradecer y el reconocimiento a todos los profesionales y profesionales de la salud que están trabajando en los hospitales, ¿no? Nuestro hospital clínico sobre todo, a todos los colegas, las colegas que se encuentran sosteniendo nuestra salud en esta situación de pandemia, a todo el personal de salud de los distintos servicios, a nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, a todo el mundo de nuestra comunidad que se conecta viernes por medio a nuestros seminarios. Yo soy Patricio Bustamante, profesor del Departamento de Tecnología Médica, encargado de extensión, y un saludo también a todo el equipo de extensión que hace posible estos seminarios. Víctor Castañeda, el hombre ahí en los controles, y a todo nuestro equipo que está ahí atentos y atentas a las preguntas que ustedes nos puedan enviar. Viernes 10 de julio le damos la bienvenida a nuestro invitado, a nuestra invitada, Antonio Stay de la casa. Hola Antonio, ¿cómo estás? Profesor del Departamento de Tecnología Médica. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Y a Daniela también, nuestra invitada hoy, que nos visita, Daniela Egaña. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, bien, gracias. Bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy es un día especial, especial para mí, me voy a tomar la libertad, porque llegamos al tema de la oftalmología, que es lo que a mí personalmente me convoca en mi subdisciplina dentro de la tecnología médica. Y bueno, tenemos muchas cosas que decir respecto a las charlas que nos van a dar hoy. Así que estén muy atentos, muy atentas, envíen sus preguntas, porque como es costumbre, al final del seminario se las vamos a hacer a nuestra invitada, a nuestro invitado, para generar ahí un diálogo con nuestra audiencia. Estamos 10 de julio, se supone que los casos nuevos van disminuyendo discretamente. El informe de ayer planteaba 2.064 casos nuevos, 139 fallecidos y un total de fallecidos cercano a los 7.000, ¿no? También esta última semana ha comenzado un plan de desconfinamiento en la región de Aysén y Los Ríos, y ahí aparecían noticias como que ahora se iba a poder ir al cine, pero en Aysén me parece que no hay cine. ¿Saben cómo? Ese tipo de anécdotas, ¿no? Que no ocurren en este país llamado Chile. Y también se iban a abrir también las cirugías no críticas, eventos deportivos, ¿no es cierto?, con máximo de 10 personas, y los adultos mayores de 75 años poder también salir. Y por otra parte, una noticia también importante, siempre comentamos un poco la contingencia antes de comenzar, es esta gran noticia, ¿no es cierto?, del 10% de los fondos de la AFP que nos tiene ahí expectantes respecto al destino, ¿no es cierto?, de tan polémico sistema. Así que ahí estamos, atentos, atentas también. Hay muchas ollas comunes funcionando, muchas personas que tienen que salir a trabajar y no se pueden quedar en casa. Hacemos ese llamado, como siempre, a estar atentos y atentas en la solidaridad. Vamos a comenzar. En la oftalmología hemos estado un poco en todo lo que no es crítico, un poco alejado, ¿no? O sea, toda la parte ambulatoria, y yo al menos que trabajo en el ámbito de la rehabilitación y la baja visión, hemos tenido que dejar de atender durante este tiempo por el alto riesgo que representaba a nuestros pacientes asistir al hospital. Y la primera conferencia, ¿no?, que va a hablar Daniela, que ha estado trabajando con la Asociación de Tecnólogos Médicos de Oftalmología y Optometría de Chile, que es donde nos organizamos nosotros para reflexionar, comunicar nuestras investigaciones científicas y los distintos trabajos que hacemos, nos agrupamos en ese colectivo. Hoy nos va a contar un poco respecto a algo muy interesante de protocolos que se han desarrollado, ¿no?, para la atención en oftalmología según los riesgos que implique cada procedimiento. Entonces, es muy importante porque hemos planteado en esta pandemia, ¿no es cierto?, que cuando salían a aplaudir a los profesionales de la salud y toda esta idea un poco heroica, pero la bioseguridad, algo que nosotros aprendemos muy tempranamente en la universidad. O sea, claro, está nuestra responsabilidad y nuestro sentido de responsabilidad con la salud de la población, pero siempre acompañada, ¿no es cierto?, de un autocuidado. Yo creo que eso es algo fundamental. Así que, bueno, Daniela, te damos pase para que comiences con tu exposición, y muchas gracias por venir hoy.
estén atentos y atentas enviando preguntas en los comentarios y nosotros las vamos a leer al final. Muchas gracias. Gracias, Pato, por la invitación del Departamento de Extensión del Departamento de Tecnología Médica, ¿cierto?, de la Universidad de Chile. Efectivamente, de acuerdo a lo que tú introducías, el día de hoy, ¿cierto?, vamos a presentar el primer protocolo de prevención y control COVID en procedimientos para tecnología médica en oftalmología y un poquito de cómo medimos este riesgo en pandemia. Primero que todo, pues, seguimos con los agradecimientos y para partir, ¿cierto? Quise un poquito personificar quiénes son este equipo completo, ¿cierto? Que trabajó en pos de este protocolo, ¿cierto? Un protocolo que tiene como objetivo disponibilizarlo para todos los tecnólogos médicos, tecnólogos y tecnólogas médicos del país, ¿cierto? De una forma gratuita. Y en ello estuvieron involucrados el equipo de ATEMOT, ¿cierto? Los representantes de ATEMOT y además del Departamento de Calidad del Colegio de Tecnólogos Médicos, personificado principalmente por Denis Contreras. En particular, enviarles un cariñoso saludo sí, a Macarena Mesa, que es docente de su universidad y quien efectivamente podría estar hoy día también presentando, sin embargo está en una linda labor, ¿cierto?, de la bienvenida de Paulita, su hija. El contenido propuesto en estos minutitos, ¿cierto?, es acotado, pero vamos a tratar de primeramente demostrar, ¿cierto?, cómo es que se formó este protocolo, a través de por qué nació el protocolo, cómo vamos a medir el riesgo en ese protocolo, cuáles fueron las medidas de mitigación, ¿cierto?, que efectivamente con el paso del tiempo pueden nacer más y finalmente los resultados que obtuvimos de esa propuesta. Primero que todo, partir, ¿cierto?, un poquito contando cómo fueron los tiempos de esta creación. Partió, nosotros como asociación hacemos reuniones, en la actualidad son todos los miércoles, el año pasado eran una vez al mes, ¿cierto? Y aprovechando esta plataforma y bueno, de lo malo sacar lo bueno, ¿cierto? Hicimos reuniones todos los miércoles a las 19:30 en el día de hoy. Y partió efectivamente en una reunión donde Denis Contreras, del Departamento de Calidad del Colegio de Tecnólogos Médicos, habló, ¿cierto?, respecto a los riesgos y a cómo el tecnólogo médico tenía un rol preponderante en ello. A raíz de las preguntas, ¿cierto?, de la cantidad de preguntas que había, de la inquietud, ¿cierto?, de los colegas después de esa reunión, es que surgió la necesidad y la idea, ¿cierto?, de hacer un protocolo, pero que tuviera necesariamente el enfoque en los procedimientos que nosotros hacemos, en los exámenes. Son muchos, ¿cierto? Tuvimos que elegir los que creímos que eran los que más se usaban, ¿cierto?, a nivel general. Y en ello, bueno, esto fue todo a través, como lo estamos haciendo hoy día, que son estas plataformas digitales, a través de reuniones Zoom. El inicio fue el 8 de mayo, la última revisión fue el 1 de junio, ¿cierto? Y ya el 3 de junio lo presentamos en una reunión a través de la plataforma y a través de las reuniones de la asociación, ya para finalmente al día siguiente sociabilizar este protocolo a la comunidad, que fue el 4 de junio a través de la página de ATEMOT. Bueno, ¿y cómo fue que se fue construyendo, ¿cierto?, este protocolo? Principalmente por lo que ya les contaba, ¿cierto?, esta historia de cómo nació, cómo surgió la inquietud. Y asumimos una misión, ¿cierto?, que era generar conductas, reglas y con evidencia científica que hubiera hasta ese momento, sabemos que esto es muy dinámico, para poder, ¿cierto?, disponibilizar a los colegas y además mitigar ese riesgo que pudiésemos detectar, ¿ya? Tiene como objetivo general, ¿cierto?, normal, prevenir y vigilar, ¿ya? Uno dentro de lo esencial de la bioseguridad y también de la bioética, ¿cierto?, que es en el fondo prevenir y no generar daño, ¿cierto? Como objetivo específico, entre otros, ¿cierto?, porque hoy día vamos a hacerlo más acotado, ustedes lo van a poder leer posteriormente en el protocolo. Dentro del objetivo hoy día quise más bien enfocarlo, ¿cierto?, en lo que fue principal y súper importante y que nos dejó bastante contentos porque tenemos que entender que fuimos 8 colegas de distintas áreas, ¿ya? Y con el mismo fin,
¿ya? Entonces tuvimos que unificar criterios respecto a estos riesgos, ¿ya? Y un objetivo que no es menos importante, que pudiese también ser que nos pudiese posicionar, ¿cierto? Como como el enfoque del tecnólogo médico dentro de la oftalmología, que es colocarnos como líderes de calidad y seguridad y estar dentro de esta conversación que tiene que ver con, ok, yo hoy día estoy quizás detenido o estoy medianamente detenido en mi trabajo, pero yo propongo a raíz de todos estos riesgos que se me presentan, aparte de mitigarlos, saber por dónde parto y por dónde no puedo continuar. Y se plantea principalmente, ¿cierto?, esta matriz, una matriz bidimensional de riesgos para la oftalmología, que principalmente se determinaron, ¿cierto?, 27 exámenes de todos los exámenes que nosotros pudiésemos hacer, y en ellos, a través de la reunión, ¿cierto?, con este equipo de expertos, se determinaron 6 peligros, ¿ya? Estos son como los principales tips quizás para hacer un protocolo con respecto a la gestión del riesgo, ¿ya? Es decir, determinar los peligros, evaluar la probabilidad, definirla, ¿ya? ¿Cuál va a ser mi probabilidad? La gravedad de ello y finalmente arrojar una escala de riesgo para después proponer este protocolo y hacer las medidas de mitigación y en efecto poder trabajar en ello. Y lo primero que efectivamente nos centramos en estas reuniones Zoom, ¿cierto?, con los colegas, que es lo que podemos hacer hoy día, es evaluar los riesgos, los peligros. 6 fueron los peligros principales, ¿cierto?, que se determinaron y por los cuales se cruzaron toda la información y los 27 exámenes que se propusieron, ¿ya? Primero, el tiempo de duración del total del examen. No es lo mismo un examen que dure 5 minutos, 10 minutos, o a uno que pueda durar todo el día, ¿ya? El grado de cercanía que uno tiene física, ¿cierto?, de examinador y paciente. Las instrucciones o respuestas, ¿cierto?, cuánto es lo que el paciente me tiene que responder o cuánto es lo que yo le puedo solicitar que me responda o hablar, ¿cierto? El uso de gotas de colirios, la cantidad, la frecuencia, no es lo mismo un examen que ocupa una gota en su examen como otra que pudiese ocupar 3 tipos de gotas, porque ahí aumentamos el peligro, los riesgos, etc. ¿Cuál es la edad promedio, cierto? No es lo mismo un examen que solo está enfocado en niños pediátricos o que solo está enfocado en adultos mayores, ya que nos podría eventualmente aumentar el riesgo. Y el contacto de las manos con la lágrima, que también eso tiene un riesgo extra que es necesario mitigar, ¿ya? Entonces acá están los 6 peligros que determinamos para cada uno de los exámenes, de los 27 exámenes propuestos. Y para seguir o poder en el fondo plantear esta matriz bidimensional, tenemos la probabilidad. Ya es la probabilidad de que se detecte este peligro, es decir, que cada peligro sea detectado en los 27 exámenes. Entonces, ¿qué probabilidad tenemos? Todos los expertos, ¿cierto?, cada uno de ellos lo evaluó examen por examen, ¿bien? Y tenemos desde el insignificante al muy riesgosa. Ya también le asignamos un puntaje para poder evaluarlo, ¿cierto? Y donde indica que el insignificante es donde el peligro no se detecta. En la mínima, el peligro se detecta de forma remota. En la posible, algunas veces se detecta este peligro. En la riesgosa, la mayoría de las veces. Y que en la muy riesgosa, todas las veces el peligro es detectado. Para continuar, ¿cierto?, vemos lo que es gravedad o consecuencia. Ya la gravedad tiene que ver con el microorganismo que se está queriendo evaluar, y habitualmente la gravedad no se puede modificar mucho. Ya lo que nosotros, en base a un protocolo, lo que podemos trabajar es en base a la probabilidad de que esto se ocurra o no, pero no a la gravedad, porque la gravedad de un microorganismo no se puede modificar. Bien, y también tenemos 3 tipos de gravedad. En este caso ahí hicimos el menor, planteamos como menor, moderado y severo. Los indicamos como puntaje 1, 3 y 5. Y es donde el menor tiene una baja tasa de transmisión del virus, la moderada una alta tasa de transmisión de virus y la severa, que es una muy alta tasa de transmisión del virus.
Finalmente, ¿cierto? Se plantea esta matriz bidimensional. Acá nosotros de manera horizontal planteamos la probabilidad en la que les expliqué anteriormente, desde insignificante a muy riesgosa, con puntaje de 1 a 5, y de forma vertical la gravedad, ¿cierto? O la consecuencia que esto pudiese tener de 1, 3 y 5, de menor a severa. Todo este cruce, ¿cierto?, de información nos da puntajes de 1 a 25. ¿Cómo se hace el cruce? Se multiplica, por ejemplo, el insignificante con el menor y nos da de puntaje 1. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos arroja finalmente esta matriz bidimensional, ¿cierto? Es el riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia de un suceso, ¿cierto?, en el que intervienen los peligros, ¿ya? Y su grado de consecuencia, que tiene que ver con la gravedad. Y finalmente nosotros dijimos, ok, de puntaje 1 a 3 le vamos a llamar un bajo riesgo y lo vamos a determinar como color verde. En este lenguaje no verbal, ¿cierto?, de los colores que nosotros conocemos harto y sabemos, ¿cierto?, de repente solo mirar un examen, decir, ok, esto está peligroso, esto no está peligroso, bien. Entonces determinamos en base a lo mismo, ¿cierto?, que el bajo riesgo era de 1 a 3 puntos y lo íbamos a colocar de color verde, que el moderado riesgo iba a ser de color amarillo, donde todos los resultados nos dieran de 4 a 9 puntos, que el alto riesgo es de 10 a 12 puntos de color naranjo y que el extremo riesgo iban a ser todos los exámenes que nos arrojaran los puntajes de 15 a 25. Por eso es que en esta matriz se ven los colores, ¿cierto? De 1 a 3, de 4 a 9, de 10 a 12 y de 15 a 25 puntos, que es lo más riesgoso. Finalmente, para hacerlo bien resumido, la verdad es que esto lo van a poder ver detallado, ¿cierto?, en el examen, en el protocolo que está disponible. Ya son los resultados. Son 27 exámenes, acá no están todos, pero están los principales. Y nos arrojó efectivamente que dentro de todo los riesgos y peligros que habían, solo un examen nos dio de bajo riesgo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo no íbamos a tener que implementar tantas medidas de mitigación, ¿ya?, para poder bajar ese riesgo, que en el fondo es el objetivo de gestionar el riesgo, ¿ya? Por siguiente, ¿cierto?, tenemos el de moderado riesgo, que son todos los que se observan acá en amarillo, que efectivamente también fueron en su mayoría exámenes, pero no en la mayoría, en la mayoría de los exámenes que nosotros hicimos, donde se concentró la mayoría de los resultados, ¿cierto?, fue en el alto riesgo. Ya, por tanto, moderado y alto riesgo nos dicen, ok, tenemos que aplicar más medidas de mitigación para poder bajar ese riesgo. Y los de extremo riesgo fueron bajos. Sin embargo, cuando uno los plantea, probablemente el de extremo riesgo es por donde no debieses partir. Ya, si en algún momento quieres volver a retomar, ¿cierto?, la cantidad de exámenes que tu servicio pudiese hacer. Y claro, efectivamente, para poder plantear, ¿cierto?, todo ok, vimos los riesgos y ahora hay que trabajar en cada uno de esos exámenes en mitigar este riesgo para probablemente eliminarlo o bajarlo lo más cercano a cero, ¿ya? Y para ello se plantean estas medidas de mitigación que tienen como objetivo, en el fondo, bajar, ¿cierto?, el riesgo, y se pueden llevar a cabo a través de distintas modificaciones. Tú puedes hacer modificaciones que se llaman modificaciones de ingeniería, ¿cierto?, que son las modificaciones físicas de estructura, ¿cierto? Puedes hacer modificaciones en el actuar de tu examen propio, y ahí entra un mundo, ¿cierto?, que engloba desde donde entra el paciente, por dónde entra, cómo se ingresa, hasta tu trabajo principal, que es hacer el examen, y posteriormente a cómo se retira también, ¿ya? Y en las medidas de mitigación, nosotros, estas son algunas, en realidad. Si ustedes van a la descripción de cada uno de los exámenes, las mitigaciones probablemente aumenten o disminuyan o van cambiando, ¿ya? O en unas hayan más medidas de mitigación que tienen que ver directamente, relación directa con el riesgo, ¿cierto? Y efectivamente todos conocemos hoy día, en realidad, en este contexto pandemia, que los elementos de protección personal son críticos ya en el bajar el riesgo, y con ello el lavado de manos continuo, agua, jabón, etc. El aumentar la distancia física, no así la social, sino que la distancia física,
también nos permite, por ejemplo, dar las instrucciones a distancia, no acercarnos a menos de 1,8 m o 2 metros, que es lo que se sugiere en el protocolo. Quizá hacer una orientación por teléfono o un seguimiento por teléfono de tu paciente, ya que no requiera, que no necesariamente lo vuelvas a tu consulta, ¿cierto? Cuando quizá pudiese solucionarlo por teléfono. Implementar barreras físicas extras, esto tiene alusión con las barreras en los equipos. Ya hay equipos donde tú puedes colocar una mica extra, que el trabajo te lo permite, ¿cierto? No así en todos, pero cuando sea posible, colocarlo todas las veces en el fondo. La disminución del tiempo de examen, que hace alusión a no hacer el examen rápido, sino que más bien enfocado, ¿bien? O sea, si no puedes evitar hacer, no sé, un estudio de estrabismo, probablemente hacerlo enfocado, las posiciones de mirada donde tiene que ser necesariamente, donde se está estudiando, o una retinografía, ¿cierto? No hacerlo en todas las posiciones que estamos acostumbrados por protocolo, sino que quizás disminuirlas y acotarlas enfocado a lo que se está estudiando. ¿Ya? Ahí también es muy importante la retroalimentación que tú tengas con tu servicio de trabajo, con el médico, ¿cierto? Con el equipo de trabajo de salud visual. Van a encontrar que a lo largo de todo el protocolo nosotros alargamos, ¿cierto?, el tiempo de espera entre un examen y entre un paciente y otro. Primero, para que no se te aglomere, ¿cierto?, la gente en sala de espera. Segundo, porque vamos a ocupar mucho más tiempo en la desinfección de los equipos, ¿cierto? Y efectivamente 10 minutos es lo mínimo, pero sabemos, y de acuerdo a lo que ustedes también se van a enterar cuando lean el protocolo, que por ejemplo para un campo visual la cosa es un poco más crítica, ¿cierto? El campo visual Humphrey se propuso desde sus creadores, ¿cierto? La forma de limpieza en la que efectivamente te limita a la cantidad de exámenes que pudieses hacer cuando ya determines que puedes volver a este tipo de exámenes, ¿cierto? Eliminar el examen de rutina, ¿a qué nos referimos aquí? Esto lo van a leer probablemente en todos los exámenes, en todas las descripciones de los exámenes que propusimos, ¿cierto? Eliminar el examen de rutina como entendiéndolo como dentro de una batería de exámenes. Probablemente para que el médico pudiese llegar a un diagnóstico va a pedir una batería de exámenes. Sin embargo, quizá proponer, de acuerdo al riesgo, el peligro que pudieses tener tú como profesional y también someter al paciente, es enfocarlo, disminuir la batería, quizás no es necesario hacerlas todas, a lo mejor hay un examen que es más determinante que otros, y en base a eso ir trabajando también con el equipo de salud visual que te acompaña en las decisiones. Y para finalizar van a poder encontrar muchos más detalles, ¿cierto? Pero en atención al tiempo, los invito, ¿cierto?, a visitar la página de Atemoche, donde está sociabilizado este protocolo, donde lo pueden descargar, que tiene como principal, cierto, objetivo, vuelvo a repetir, hacerlo suyo. O sea, hacer este protocolo suyo, adaptarlo, esto está hecho para que tú lo puedas adaptar dentro de tu realidad. Y finalmente seguir en la mejora de esto. O sea, esto es una propuesta y que efectivamente esto puede seguir mejorando o actualizándose de todas maneras, porque esto es muy dinámico. Y bien, muchas gracias por la invitación, Pato. Daniela, te voy a pedir muchas gracias a ti. Si puedes dejar de compartir pantalla un Sí, momento. Muchas ahí gracias por lo... tu exposición, me parece fundamental. Una felicitación a todo el trabajo colectivo que se ha hecho con el equipo de Atemoch, ¿no? Que veíamos ahí puras caras conocidas, amigas. Le mandamos un saludo al gran trabajo que han hecho los colegas, porque habla también de una visión y una mirada también, pensando en el colectivo y en nuestra salud, y cómo se ha visto transformada también el ejercicio de nuestra profesión y la relación, ¿no es cierto?, con las personas que atendemos, nuestros pacientes, nuestros usuarios, nuestras usuarias, también nos hace reflexionar respecto al cuerpo, ¿no? Finalmente, Sí, como a la cercanía que tenemos con otros cuerpos, ¿no? ¿No? Desde el rol que asumimos. Así que fundamental el trabajo que han hecho, un gran aporte. Nosotros luego podemos subir a nuestra página, vamos a dejar arriba el link del protocolo que han hecho para difundirlo y gracias. le agradecemos el trabajo, muy importante.
Te vamos a pedir que te quedes igual en línea para el Sí, final de la sesión, a ver las preguntas que nos envíe nuestro público. ok. Y vamos a pasar a nuestro segundo tema con nuestro invitado aquí, el profesor Antonio Stay, colega de la casa. Y vamos a conversar respecto a la salud visual en pandemia y pospandemia, ¿no? En esta realidad que nos ha transformado también nuestra forma de trabajar, a quienes podemos trabajar desde la casa, y ha implicado aumentar la hora de uso de pantallas, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, hemos tenido que modificar muchas conductas, ¿no? Para poder ahí ir matizando y sobrevivir al teletrabajo. Pero también entre nuestro público hay mucho público en general, no en el ámbito de la oftalmología. Entonces, igual ahí, Antonio, yo supongo que nos va a dar claves muy interesantes respecto a cómo enfrentar el teletrabajo y el uso de las pantallas, ¿no? El prolongado uso de pantallas que estamos teniendo en esta nueva situación. Muchas gracias, Antonio, y te damos el pase. Ok, gracias, Pato. Veamos. ¿Se ve ahí? Sí. Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. A mí este es un tema que me encanta porque es específico. Como ustedes saben, yo me dedico al área de optometría y todo esto que ha pasado es específicamente el área de optometría. Entonces, a mí me encanta optometría ocupacional, optometría en control. Tiene muchas áreas mezcladas. Así que gracias por la invitación. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos la pandemia? Básicamente ha hecho que nos replanteemos muchas cosas y que tengamos que suspender muchas actividades que para nosotros eran algo cotidiano. De hecho, cuando hablamos sobre la presentación con Patricio, me dijeron, ¿podrías hablar del tema de cuidados que hay que tener en la pandemia y de la refracción en pandemia? Y algo que me quedó claro a mí es que no podíamos tener refracción en pandemia, y con el protocolo que crearon y que recién presentaron, para mí fue mucho más evidente. Y fue más evidente básicamente porque el riesgo es demasiado, y aunque el riesgo no hubiera sido tan alto, también es riesgoso el tema de la movilidad. Entonces, por eso a mí me interesaba recalcar la importancia de cerrar las consultas de refracción. De hecho, eso que ven en pantalla es una clínica optométrica que funciona en el Reino Unido y que funciona desde 1868 y ha ido de generación en generación porque es una clínica familiar, ¿ya? Y ellos decían que es la primera vez que recuerdan que cierran, ¿ya? Y puede ser muy probable, a lo mejor para la fiebre española puede ser que haya sido que lo hayan cerrado, pero claro, es así de grave la situación. Y lo que ha pasado con la pandemia es que ha ido a acelerar lo que ya estaba pasando antes, ¿ya? En los últimos años nuestras tareas en general se han visto reducido la vista a distancia y ha aumentado mucho la visión de cerca, ¿ya? Y no estoy hablando solo de pantalla, en términos generales en todo, ¿ya? Y tiene que ver con que cada vez los niños y los adultos también nos acercamos más a las cosas y nosotros somos los que damos el ejemplo, ¿ya? De hecho, lo ideal en esta situación sería ocupar la pandemia para mejorar la forma en que nos comunicamos. La educación es lo más importante, pero el ejemplo tiene que ver con la educación finalmente. Entonces, si nosotros estamos todo el día ocupando tablet, celular, computador, ¿cómo le podemos pedir a un niño que no lo haga? Es complejo y sobre todo ahora mucho más. Y algo que se ha hablado mucho, y que yo creo que lo notamos cuando hablamos con amigos sobre todo, es que aparte de aumentar la hora de lectura cercana, todos los superplanes que teníamos al principio de la pandemia para organizarnos en el día a día se han ido de a poco al tacho porque se ha extendido tanto que tus prioridades van cambiando y también tiene que ver con un tema de voluntad y sobre todo de salud mental. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que a lo mejor cuando recién partió esto, a lo mejor lo organizaban a los niños, ok, a las 9 vamos a tener matemática, a las 10 inglés, a las 11 vas a salir un rato, a las 12 vas a almorzar, luego 1 hora de tareas, y luego sale a jugar. Y lo que ha pasado generalmente es que las horas de exposición a la luz han disminuido mucho.
ya, porque uno organizó una cosa y después básicamente se trata de tablet, celular, pantalla, tele, que es lo más lejano que vemos. Entonces, claro, el plan que mucha gente, muchas familias han tenido, no se ha cumplido, lo que es lógico. Nuestras últimas prioridades es esto. Con la situación que estamos viviendo, claro, nuestra prioridad no es precisamente ser productivos. Ahora, esto tiene efecto en dos cosas, ¿ya? Lo primero, en cansancio visual, que vamos a revisar algunas reglas para ayudarnos, que esa es la primera parte de la presentación, ¿ya? Y lo segundo, en la tasa de miopización, que es la otra pandemia y que es un tema gigante, ¿ya? Por eso, para ver el primer tema, es que en el Departamento de Tecnología Médica creamos cuatro flyers, 4 volantes informativos y creamos además un video, ¿ya? La idea de eso era dar recomendaciones sencillas y puntuales que a la gente no le tomara más de 30 segundos a entender, ya, para mejorar un poco el tema de la ergonomía y sobre todo la ergonomía visual, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el primero que hicimos? Tiene que ver con el de la postura. Sentarse erguido en una silla cómoda y lo más importante, fíjense, la altura de los ojos debe estar a la misma altura del borde superior de la pantalla. ¿Y eso qué nos permite? Simular la visión natural que tenemos al caminar en la calle, ¿ya? Y lo segundo que nos permite es que la visión esté principalmente cerrada o concentrada hacia abajo, no hacia arriba. Entonces eso nos permite lubricar mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque el párpado está menos retraído. Entonces es importantísimo la altura, yo creo que es uno de los consejos más importantes. El otro tema es la distancia, ¿ya? Es súper importante la distancia, básicamente debemos ubicarnos a entre 45 y 70 centímetros de la pantalla. Ya, si ocupamos celular y la pantalla es muy chiquitita, puede ser un poco más cerca, pero no mucho más, ojo con eso. ¿Y cuál es la distancia ideal para el computador? Porque yo no ando con una wincha a medir a cada rato para ver la distancia. Es que si la distancia entre el codo y la punta de los dedos es mayor que la distancia de la pantalla, entonces todavía estás muy cerca. Entonces, se fijan, es una distancia que uno puede trabajar fácilmente y es cómodo, ¿ya? Y claramente, mientras más grande la pantalla, debe ser mayor la distancia que te separe de eso. Y tiene una lógica, porque esto es para disminuir la necesidad acomodativa, pero además tiene que ver con el barrido que necesitamos hacer para ver una pantalla completa. ¿Y qué tan importante es? Que yo creo que este es el consejo más importante. Si nosotros vemos una pantalla, por ejemplo, a 20 centímetros, estamos haciendo o estamos necesitando 5 dioptrías de acomodación para eso. Si nosotros pasamos a verlo a 66 centímetros, que es un estándar súper lograble, estamos acomodando 1,5 dioptrías, ¿ya? Entonces, para los que no son de oftalmología, básicamente quiero que se queden con la idea de que al aumentar un poco la distancia, tan solo unos centímetros, estamos disminuyendo enormemente el esfuerzo y que al final del día, claro que te pasa la cuenta. O sea, yo creo que una de las cosas que más se ha reportado ahora en pandemia es sobre todo la fatiga al final del día y la visión borrosa al final del día, sobre todo en hipermétropes jóvenes. ¿Cuál es la regla para los descansos? Los estudios dicen que si uno pasa 45 minutos o más viendo algo cercano, sin mirar nada lejano, y ese ciclo se repite, es suficiente para empezar a provocar miopización, ¿ya? Y si es que no se repite tanto, podríamos provocar una pseudomiopización. Entonces, si nosotros cumplimos con la regla 20-20-20, nos aseguramos de que eso no pase. Ese es el origen de la regla 20-20-20. ¿Qué es la regla 20-20-20? Cada 20 minutos miramos 20 segundos a 20 pies, algo de lejos, 6 metros. O sea, no es difícil, podemos mirar por una ventana para afuera, estamos 20 minutos, un rato, nos acordamos que estábamos trabajando, pum, miramos de lejos 20 segundos y seguimos. No es nada difícil y tiene un impacto súper grande, y esto yo diría que es fundamental en el control de la miopía en niños, que es el siguiente tema, ¿ya? Lo de recordar parpadear constantemente, yo no estaba tan de acuerdo con eso, pero no está de más, porque básicamente uno lubrica cuando parpadea, ¿ya? Entonces tiene una función visual súper importante, y cuando uno trabaja en pantalla parpadea menos de lo normal.
El tema que yo no estaba tan de acuerdo en realidad es algo menor, es porque uno parpadea cerca de 11.500 veces al día en promedio, cerca de 11.000 al día. Entonces, si te acordáis, una vez cada hora de parpadear, o sea, pasar a parpadear 11.016 veces no es mucha la diferencia, pero no es que esté de más. ¿Ya? Ahora, la regla 20-20-20 es súper importante, pero les quiero hablar ahora un poquito de la función que tiene en el otro aspecto, no en relajar la acomodación y descansar un poco, sino que en el proceso de miopización. Mucho trabajo cercano ya hace que el defocus periférico, que la hipermetropía periférica que podemos tener, aumente. Entonces, eso ha demostrado que tiene un gran impacto en la miopización de los pacientes. ¿Y por qué es importante esto? ¿Ya? Es porque va a ayudar a la fatiga visual, pero va a ayudar a la próxima salud visual de sus niños. ¿Ya? Ahora, la iluminación es otro temazo. ¿Ya? La iluminación es importante básicamente porque la luz natural es la que nos ayuda, entonces tendríamos que tratar de simular la luz natural lo posible y ocuparla. Pero no todos tenemos tremendas casas o un patio gigante, entonces es complejo de repente tener luz natural. Entonces, si no tenemos luz natural, dos fuentes de luz. Una arriba, que sea para el ambiente general, y una puntual, no a los ojos, sino al objeto que estamos observando. Y quiero entrar ya al segundo tema, que yo les propuse el primero, que era de ergonomía visual, que ya lo hablamos, y el segundo, otra consecuencia que tiene que ver, post pandemia sobre todo, que tiene que ver con la prevalencia de miopía. ¿Ya? ¿Y esto por qué es importante? Porque se cree normalmente en oftalmología que el aumento de la prevalencia de las miopías es en Asia. Y eso en realidad no tiene mucho sentido. De hecho, para Latinoamérica la prevalencia esperada de miopía y prevista es un poco menor, pero solo un poco menor. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Por ejemplo, hay un estudio hecho en China en donde se evalúan a 5.060 estudiantes de la Universidad de Shanghái. ¿Ya? ¿Y por qué se estudia estudiante universitario? Porque son pacientes con estudios superiores y de raza asiática. Entonces se espera que se miopicen mucho, son un grupo de riesgo, y es muy numeroso el estudio y dice que el 95,5% de estos pacientes son miopes y el 19,5% son alto miopes. ¿Ya? El tema es que, ok, ellos se dieron cuenta de este problema hace más de una década, pero están tomando medidas. Algo están haciendo y buscando hacer a diferencia de nosotros. Por ejemplo, ven esa foto que están ahí, en las escuelas eso no es raro. Obligan a tener distancia a los estudiantes con respecto a lo que están mirando para que no se puedan acercar mucho. Entonces, se hacen cargo y nosotros no. Eso es lo complejo. ¿Ya? Y esto tiene que ver, mucho se cree, con la escritura en chino y en japonés, que son escrituras con mucho detalle. Entonces, claro, podría estar vinculado a mayor trabajo cercano. ¿Qué tan seria es la situación? ¿Ya? La situación es bastante seria, sobre todo por el tema de la prevalencia estimada. Para el 2050 se espera que la prevalencia estimada en el mundo sea del 52%, o sea que el 52% de la población va a ser miope. ¿Ya? Y si uno revisa para la Sudamérica andina, las proyecciones no son muy distintas, o sea, es del 50,7%. Entonces, claro, estamos en problemas si no hacemos algo. ¿Y cuánto es la prevalencia de alta miopía, que es el mayor grupo de riesgo, porque está asociado sobre todo a problemas retinales? Es de un 10%. O sea que 1 de cada 10 personas sean altos miopes es grave, es muy grave. Y no estamos hablando de mucho tiempo más, estamos hablando de que muy probablemente los hijos de las personas que están acá o nietos de los que están escuchando van a ser altos miopes. ¿Ya? ¿Y cuál es el riesgo? ¿Por qué es tan importante? Es porque tenemos mayor riesgo de desprendimiento de retina, de maculopatía miópica, incluso de glaucoma. Entonces el problema es serio y la prevalencia de esto y la posibilidad de tenerlo aumenta mucho. Es demasiado el riesgo. Y de hecho, para mí, estos pacientes de control de miopía y que quieren controlar su miopía, quieren decir, ok, me está asustando esto, es bastante común, porque la puerta de entrada generalmente son los padres. Los padres son los que a uno lo vienen a ver y le dicen, oiga, estoy asustado porque yo no quiero que mi hijo pase lo mismo que yo. ¿Ya? Y es complejo decirle a los padres, es que no va a pasar lo mismo que usted, el pronóstico es mucho peor.
De hecho, si no hacemos algo, no va a terminar con la miopía que tiene usted, lo más probable es que termine con algo mucho mayor. Porque tiene un factor hereditario importante, ¿ya? Y el estímulo de cerca es mucho mayor que cuando ese padre era pequeño. Por lo tanto, el tema de la hemetropización se altera mucho más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar factores de riesgo, es lo primero. Lo primero, si un paciente, claro, es miope a temprana edad o hipermétrope bajo a temprana edad, es complejo, ¿ya? Entonces, para los que tienen hijos en la casa y tienen, por ejemplo, una receta y es negativa y es chico el paciente, ya puede ser complejo. Si es positiva y es poco positiva, también es un factor de riesgo, ¿ya? La hipermetropía periférica, más que un factor de riesgo, es un mecanismo por el cual se establece, así que es importante controlarlo. La endoforia paracerca, la RSA alta, el lag acomodativo y el tiempo reducido en el exterior es de lo más importante, no para controlar la miopía, sino para retrasar que aparezca, que es lo que más nos interesa. Y hay muchos factores de riesgo, como esto ha sido tema, ¿ya? Y de hecho es la moda últimamente en oftalmología, tiene que ver con estudios que se han hecho sobre todo en la Asociación Asia-Pacífico, ¿ya? Entonces se ha estudiado factores de riesgo de lo que sea. Por ejemplo, nivel educacional claramente está muy correlacionado. Mientras mayor nivel educacional, peor la prevalencia de miopía. También está relacionado con la demanda acomodativa. Y por eso hablaba yo más temprano que es importante la regla 20-20-20 y alejar las cosas. Porque mientras mayor demanda acomodativa, más crece el ojo, más posibilidad de miopización tenemos. Incluso hay estudios que lo asocian con el tamaño de la casa. En casas más pequeñas se han encontrado prevalencia de miopía y alta miopía más alto. Y esto es lo más importante, la luz solar. Los estudios dicen que para un gran quiebre de la tasa de miopización ya es salir a la luz solar por lo menos unos 91 minutos. Y por eso las recomendaciones dicen 2 horas, con eso te aseguras. Entonces lo que debieras hacer es que tus niños tengan 2 horas de juego al exterior para tener un gran control de esto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pasa esto? Esa es la gran pregunta. En la década de los 70 se empezaron a hacer experimentos con deprivación. Se hacían en primates, se tapaba un ojo, se cosía y decían, ok, crece el ojo, crece mucho, y decían, ya, ok, crece mucho. Ese fue el primer paso. Lo segundo, luego, empezaron a ver por qué crecía el ojo cuando se deprivaba. Y empezaron a hacer spot de láser en la fobia. Cuando empezaron a hacer spot de láser en la fobia, comparaban el ojo sano con el ojo al cual la fobia se le aplicó el láser, que es la fobia, en la zona de visión central, es donde enfocamos todo. Entonces cualquier persona que ve esto diría, ok, depende de eso. El tema es que llegaron y la investigación demostró que no afecta la fobia, la deprivación de la fobia. O sea, alguien podría ver muy, muy, muy mal por tener la fobia dañada y el ojo no va a crecer de tamaño. En cambio, cuando empezaron a hacer láseres en la periferia, ahí encontraron los resultados. Ya básicamente depende selectivamente ya del defocus periférico, de una hipermetropía periférica, de que los rayos no lleguen a la retina en la periferia. De eso depende. Entonces, ¿por qué es importante este descubrimiento? Porque cuando nosotros le damos lentes a los niños, a los pacientes pediátricos, le damos lente, lo que estamos haciendo es que la luz se enfoque en el centro, en la fobia, en la retina, pero todo alrededor de la retina no se está haciendo nada porque esos rayos lleguen a la retina. Es solo el centro porque de eso depende que también vemos. Entonces, bueno, claramente, ¿cuál fue la lección de acá? Hay que empezar a controlar también qué pasa en la periferia. Y de hecho, este esquema, esta encuesta se hizo en Cooper Vision a profesionales de la salud, y lo que preguntaban básicamente es si esperaban que hubiera progreso de miopía después del confinamiento. ¿Ya? La respuesta es básicamente que todos esperaban que sí, que hubiera mucho progreso. Ojo con eso, porque esto es para los profesionales que controlan esto. Si después de la pandemia empiezan a haber mucho progreso en miopía, tienen que hacer cicloplegia. ¿Por qué? Porque eso va a depender de que tanto se extienda el encierro y que tanto se acelere el proceso de trabajo a distancia. ¿Por qué? Porque no basta
con que hagamos un par de días de trabajo cercano para miopizarse. Tiene que ser algo repetitivo, crónico, a través del tiempo. Entonces se espera más pseudomiopías que miopías reales, para que tengan ojo. Entonces, ¿cuál es la lección de acá? Después de los controles post pandemia, cicloplegia. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones de la OMS para el control de la miopía? Antes se hacía una técnica que era subcorregir. Se daba a los miopes, por ejemplo, si tenía un -2, se daba un -1,50. Ya, eso está descartado y no sirve, hace rato ya. La recomendación mayor es salir a jugar. Dejen a los niños salir a jugar al patio. Bueno, por ahora es medio complejo a veces, pero que entre luz solar. 2 horas de actividades de trabajo lejano con luz solar ya hace que disminuya mucho la aparición de la miopía o la retrase por lo menos. ¿Ya? Recuerden, si ya es miope es un poco tarde, entonces esto tiene que ser desde pequeños. ¿Cuáles son las otras recomendaciones de la OMS? Tiene que ver con evitar el exceso de trabajo cercano, y yo lo que les recomiendo es que a los niños les trabajen en alejar un poco la pantalla, sobre todo el celular o la tablet, e incluso lo que se hablaba en algunos seminarios que le ponen selfie stick, cosa que no puede acercarse mucho el niño aunque quiera. Se ocupan también, vamos a entrar ya a la materia de lentes, ¿cómo se puede controlar? Yo les mencionaba que es importante controlar cómo se refractan los rayos en la periferia y no solo en el centro del lente. Para eso pueden servir los multifocales, pero el multifocal y el bifocal común y corriente no sirve mucho. Disminuye un poco la tasa, sí, pero hasta por ahí nomás. Entonces lo que se trabajó después es en crear multifocales y bifocales especiales para eso, que trabajan disminuyendo el lag acomodativo y la refracción periférica. Tienen aumento distinto en la periferia. ¿Ya? También funciona, el tema es que la distancia al vértice, la distancia al ojo es menos controlable, entonces tiene efectividad, sí, pero menor que otras técnicas. Y este reporte es del 2018, ya después de este reporte han salido muchas más técnicas y mucha más evidencia. Lo que decía este reporte es que en tema de lente contacto y medicamento no está muy estudiado todavía, pero yo creo que ya hay evidencia para que hablemos de eso y de las posibilidades. La atropina es un tema complejo, sobre todo para los tecnólogos médicos, porque los tecnólogos médicos no los podemos ocupar para hacer tratamiento, lo podemos ocupar solo para el acto de la refracción, pero igual es importante conocerlo porque van a tener pacientes con este tipo de, que ocupan atropina. ¿Ya? Se ocupa al 1%, aunque es variable, muchos prefieren al 0,01% para el control de la miopía. El tema es que tiene muchas contraindicaciones, visión borrosa, fotosensibilidad, la toxicidad a largo plazo no está tan estudiada. Entonces no es algo menor, ¿ya? Y mientras más concentrado es la atropina, mayor es la efectividad. Como se ve ahí está demostrado que mientras mayor es la concentración, mayor efecto tiene en controlar sobre todo el largo axial. ¿Cuál es el tema? Es que tiene un gran efecto rebote. Si alguien utiliza la atropina muchos años, y después de repente lo tiene que dejar de ocupar porque tuvo algún problema, lo que no es raro, la tasa de miopización se va a recuperar. Y cuando yo me refiero a tasa de miopización, me refiero a cuántas dioptrías se miopiza al año. Y eso es fundamental. ¿Ya? Por lo tanto, generalmente se prefieren concentraciones más bajas porque el efecto rebote al descontinuarlo es menor. La ortoqueratología es otra técnica con lente contacto. Un lente contacto rígido que se pone en la córnea, ya que hace control físico de la córnea y que tiene una mayor efectividad que otras técnicas, ¿ya? El tema es que también tiene efecto rebote y entonces tampoco se puede descontinuar. ¿Cómo funciona? Básicamente crea presión positiva en el centro, mueve fluidos hacia la periferia, entonces te aplasta la córnea por la razón o la fuerza, la aplasta y mueve fluidos, entonces crea controla una miopía y la simula como si fuera menor, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿cómo funciona si yo tengo una miopía en el centro, como se ve en la imagen, de -4 dioptrías, crea una hipermetropía en la periferia de +4 dioptrías? Entonces, el funcionamiento es relativamente sencillo. ¿Por qué yo no soy tan fan de la ortoqueratología a pesar de que estoy acreditado y todo y que la he hecho? Es el tema, básicamente, es que por su efecto ya mecánico, la posibilidad de contraindicación y sobre todo de tener que suspenderlo en algún momento no es tan poco. Si uno considera los determinantes sociales en Chile,
Chile tiene una distribución de ingresos horrible. La inequidad es gigante, ¿ya? Entonces, cuando el ingreso familiar es tan bajo, es difícil pedirle a una familia que siga un tratamiento que es caro, como la ortoqueratología, por tantos años. E incluso suponiendo que lo pueden hacer, ¿ya? Es complejo porque algo que no ha demostrado el COVID es que el trabajo en Chile se ha precarizado mucho, ¿ya? Y es mucha la gente que vive al día. Entonces puede ser que ahora tengan el dinero y en un mes ya no, ¿ya? O en un año ya no. Y no lo puedo descontinuar porque el efecto rebote va a ser alto y vamos a perder parte de lo ganado. Entonces, claro, es harto el riesgo. Entonces uno tiene que seleccionar muy bien los pacientes que va a utilizar con ortoqueratología. Otra técnica que se aprobó a finales del 2019 tiene que ver con el lente contacto multifocal blando para control de miopía. Hay muchas alternativas, pero ¿cómo se llama esto? Pero es buenísima la técnica, también es un lente caro, ¿ya? Y ojo con los webinars que están viendo porque hay algunos que están un poquito desactualizados, siguen haciendo control de miopía con lente blando, con diseños antiguos, con cruz de Malta y con algo que no está diseñado para esto. Ahora ya hay lentes diseñados especialmente para control de la miopía y el de Cooper Vision que está a la derecha ya está aprobado por la FDA. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Simple. Visión central y un anillo de visión periférica. Visión central, visión periférica. Si se fijan, todas las técnicas que hemos visto ya se refieren a lo mismo, a controlar el defocus periférico. ¿Ya? Y está demostrado, ¿por qué tiene la certificación FDA? Porque está demostrado que funciona y tiene buen funcionamiento. ¿Ya? Y de hecho, ahí hay una comparativa de distintas técnicas de control de miopía y es la que ha demostrado tener mayor control, sobre todo en lo que más nos interesa, el largo axial, el largo del ojo, para evitar problemas retinales, sobre todo. Y este esquema me encanta. ¿Y por qué me gusta? Es porque demuestra, en el orden, ordena un poquito las distintas técnicas de control de miopía. En rojo van a encontrar la subcorrección que no funciona. En amarillo, los lentes multifocales tradicionales y bifocales, que funcionan pero un poco menos. Luego, en efectividad, en verde, van a encontrar los lentes especiales para control de miopía. En celeste, la ortoqueratología. Y luego, los multifocales especiales para control de la miopía. Más que nada, esto tiene que ver con elegir la estrategia correcta. Entonces, lo más importante en este tipo de paciente es que las instrucciones sean extremadamente claras y explícitas. Que sepan por qué. Porque los pacientes deben saber que la miopía no se va a pasar. El objetivo del tratamiento es que se miopice menos. ¿Ya? Ese es el objetivo y cómo seguir las instrucciones paso a paso, porque que un niño de 5 o 6 años ocupe lente de contacto no es raro actualmente, no es tan raro, pero tienen que saber manejarlo y los padres son los responsables. ¿Ya? Entonces recuerden, lo primero es identificar a los pacientes, ¿ya? Si tienen los que están escuchando, si tienen algún paciente o algún hijo que tenga una miopía y tiene cerca de 6 años, 7, 8, 9, o tiene una hipermetropía baja, es un paciente de riesgo y hay que empezar a hacer control. Y lo más fácil, partan por, recuerden, mayor luz solar, distanciar un poquito las cosas. No es complejo y va a evitar muchos problemas, y si esto sigue ya empezamos a pensar en otras técnicas, ya como las que vimos. Entonces recuerden, la confianza que uno establece con los pacientes, con los colegas y con el equipo de salud oftalmológico es súper importante en este caso. Entonces, mi idea de esta presentación claramente no es que nadie aprenda a hacer ortoqueratología o que aprenda a hacer control de miopía, es imposible, son muchas horas de acreditación para eso, pero lo importante es que entusiasmarlo en el control de la miopía y a los que no trabajan en el área aprendan a detectar quiénes están en riesgo ya para hacerse cargo, porque luego puede ser muy tarde, después no va a haber nada que hacer. ¿Ya? Y el manejo de la miopía debiera ser un estándar en refracción, ya es un llamado a hacerlo por nosotros los tecnólogos médicos, ¿ya? Porque si no lo hacemos ahora que el paciente es pequeño y viene al control, tal vez en 3 años ya sea muy tarde. Es nuestro deber profesional ya hacerlo, pero también tiene que ver con un tema de conservación de la profesión, de manejar nuevas áreas. Y como pueden ver, la prevalencia va a ser gigante, entonces tenemos mucho trabajo que hacer. Así que recuerden, identifiquen a los pacientes de riesgo, creen lazos,
ajusten las medidas a las necesidades y a la realidad de cada paciente, sigan y sobre todo insistan, porque esto requiere paciencia. Bueno, eso es por ahora. Mi idea es hacer un trabajo conjunto, formar un grupo de trabajo en el estudio de control de tasa de miopía, porque junto a gente de la mención y de otras áreas estamos trabajando ya en medir la prevalencia de la tasa de miopización en Chile, pero lo que hay que hacer luego es estudiar el control ya y las distintas terapias que hay para eso. Entonces, ahí está mi correo en pantalla. Si tienen dudas o quieren hablar del tema, no duden en contactar. Gracias, Antonio, por tu presentación. Si puedes dejar de compartir pantalla. Súper. Vamos a invitar a Daniela también a que active su cámara. Y muchas gracias por todos los tips que dijiste, toda la información que nos entregaste respecto a la miopización y al uso de las pantallas, de harta cosa para reflexionar. Y en esa diapo de las instrucciones, yo también invito a la anarquía de la plancha y a resistir también. O también se la puede pasar al papá, no solo a la mamá. Sí, totalmente. Y me llama la atención respecto a todo lo que has planteado, que tiene que ver con los niños, ¿no? O sea, como que los niños y las niñas en esta situación de pandemia en la que estamos, que están en la casa, están en sus casas mucho rato, ¿no? Y ahí hay una relación interesante respecto al uso de las pantallas, que también finalmente tiene que ver con cómo nos hemos relacionado nosotros también mucho con las pantallas. Yo creo que de alguna manera se ha exacerbado ese uso, ¿no? Yo siempre ahí que trabajo en el ámbito de la baja visión hablamos y en la ceguera hablamos del oculocentrismo y del valor que cobran las imágenes, ¿no? Muchas veces como para resumir, ahorrar tiempo, eh, y que finalmente todo es muy visual. Entonces muchas veces los niños, yo entiendo que están en sus casas, los padres, las madres trabajando, y es muy complicado que los niños tienen su actividad, entonces muchas veces es como, yo he visto muchas veces, no sé, antes cuando podíamos salir, que muchas veces incluso uno iba a comer y a los niños les ponían el iPad para que estuvieran comiendo, como una manera de hipnosis, ¿no? Entonces igual yo encuentro que es bien complejo eso y desafiante en términos de cómo estamos viviendo, porque claro, hoy que no se puede salir a correr, no se puede salir a jugar, ¿no? Es más difícil como y también cómo afecta el uso de las pantallas incluso a las horas de sueño, ¿no? O sea, lo recomendable que es que antes de dormir no usar pantalla. Entonces yo creo que ahí tú nos has dado varias claves respecto a esa reflexión importante que tiene que ver con la forma de vida que tenemos. No sé qué piensas respecto a Sí, eso. totalmente. Y de hecho es una solución fácil para lograr ciertos objetivos con los niños el tema de la pantalla, pero yo entiendo, o sea, es un contexto especial, un contexto medio raro esto, y el agotamiento mental no es solo de los niños, también es de los padres, no sé, de verdad que lo entiendo. Pero tiene que ver también con mejorar la forma de comunicarnos y aprovechar una instancia como esta para mejorar la forma en que nos relacionamos. Y no se trata tampoco de demonizar las pantallas. No es que la pantalla vaya a hacer más daño. Si tú le pones un papel acá, a la misma distancia le va a hacer daño también. No se trata de eso, sino de crear hábitos a nativos digitales para protegerlos de consecuencias en el futuro. De eso se trata finalmente. Bueno, hay muchas cosas para reflexionar en la casa a nuestra audiencia respecto a cómo podemos enfrentarnos, ¿cierto? En esta realidad de pandemia, esta situación. Y Daniela también, entre las cosas que nos planteaba respecto a los riesgos, ¿no? Que tenemos, yo que trabajo en baja visión y en rehabilitación directamente estamos cerca de 1 hora con los pacientes y sus familias, las personas, entonces no hemos podido seguir, estamos ahí en un alto riesgo, pero también yo en este tiempo he reflexionado mucho respecto a la relación con el medio, por ejemplo, con las personas ciegas, ¿no? En que los ojos son como vendrían a ser los dedos, las manos. Entonces, en el peligro que hay en este virus, ¿no? De la transmisión que tiene, cómo también eso ha sido complejo para ciertas comunidades, ¿no? En este caso, las personas ciegas y su relación con el medio ambiente, ¿no? Porque se hace necesario el uso del bastón para poder salir y el tacto finalmente viene a ser los ojos. Entonces, como que en ese tocar todo, justo es todo lo contrario que hay que hacer en esta situación. Entonces, de verdad que esta nueva realidad nos ha dado muchas cosas que pensar. Y hay una de nuestras invitadas, de las personas que están aquí viendo, ¿no?
hacía la pregunta respecto para Daniela respecto a la orientación en limitar la realización de los exámenes, en especial los de alto o extremo riesgo. Sin embargo, ¿en qué punto se pone en la balanza muchas veces el beneficio de las personas versus la probabilidad de riesgo? ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Qué visión tienes tú respecto a eso? Por el peligro de también atrasar, el riesgo que hay en atrasar los controles médicos, ¿no? Los exámenes, y esa es la pregunta, como en esa balanza, ¿qué visión tienes tú respecto a eso? Sí, sí, claro, efectivamente, cuando tú te colocas en ese contexto, de hecho esto sirve mucho hacerlo en la cantidad de variopintos exámenes que nosotros hacemos, ¿cierto? Y de las distintas realidades donde cada uno se mueve. Efectivamente, lo que propone el protocolo y en el fondo donde uno se podría enfocar si es que ese examen no puede ser evitado hacer, ¿cierto? Donde nosotros decimos que es un examen de emergencia, ¿ya? O como bien, más bien se conoce acá como urgencia, donde tiene que ser hecho y donde efectivamente tienes que someterte y someter al paciente a un riesgo, es trabajar con las medidas de mitigación. Pues lo único que podemos hacer nosotros, manipular o manejar, son las medidas de mitigación para bajar la probabilidad de que eso ocurra, porque como les expliqué, la gravedad no se puede manejar mucho, el microorganismo es el que es, el virus es el que es. Sin embargo, podemos quizá cuidar esas medidas de mitigación e implementarlas para que podamos bajar ese riesgo en caso de que el examen efectivamente tenga que ser realizado. Y también lo podemos pensar para más adelante, cuando comencemos a volver, ¿cierto?, a abrir estos centros de salud, de oftalmología principalmente, es por donde partimos, ¿ya? Porque probablemente no vamos a y con qué carga de exámenes también, o sea, probablemente no vamos a poder hacer los 10 campos visuales que hacías en la mañana y vas a tener que limitarlo, acotarlo. Entonces, principalmente es en cómo manejas el riesgo, en la gestión, ¿cierto? La gestión del riesgo en las medidas de desempeño, es decir, el protocolo llega hasta la gestión, o sea, perdón, el protocolo llega hasta la mitigación, pero si tú quieres hacer una gestión completa, tienes que tener a alguien que se encargue de ver cómo esas medidas de desempeño están siendo cumplidas. Entonces también es una forma de ir cada vez evaluando y creciendo en esto, porque lo que nosotros proponemos probablemente hoy día haya muchas ideas más. Entonces yo creo que hay que trabajar en base principalmente a mitigar el riesgo. Oye, muchas gracias. Respecto a la iluminación, también nos preguntan, ¿no? ¿Cómo afecta en este caso de el encierro, lo ponen en la pregunta, que igual es como un buen término para decir, y lo que llamamos el confinamiento, como el encierro, entre comillas, ya lo estamos llamando así. Eh, ¿Cómo afecta la menor cantidad de iluminación solar en las condiciones actuales, ¿no? O sea, y si hay consejos de iluminación ambiental. ¿Qué nos puedes decir de eso, Antonio? A ver, lo primero afecta muchísimo. De hecho, yo gran parte de esta presentación la saqué lo que tiene que ver con luz ambiental, pero no solo tiene que ver con el proceso de miopización. De hecho, se cree que tiene que ver con, estamos hablando de algo tan variado que si la iluminación es muy baja, la pupila se dilata más, hay mayor desfocus periférico, aumenta más la miopía. Estamos hablando de incluso vitamina D, que tiene efecto directo en los fotorreceptores. Tiene que ver, de hecho, por ejemplo, si hay un exceso de iluminación artificial, pasa al revés, se contrae mucho la pupila y también va a tener un efecto. Entonces, tiene un efecto la iluminación increíblemente alta, la iluminación del encierro nos va a afectar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Luz tenue, ¿ya? Y siempre no va a haber nada como la luz solar. Entonces, tratar de mantener todo abierto lo más posible, pero sin duda afectar, y hay un efecto ahí que no está estudiado y que yo creo que perfectamente se puede estudiar después. Ahora, las recomendaciones más importantes es lo que les decía yo, luz ambiental y luz puntual, y nunca a los ojos. ¿Por qué? Porque la luz puntual a los ojos hace que se provoque un efecto que se llama miosis. ¿Ya? La pupila se achica y tiene un efecto directo en mejorar un poco la huesa visual, pero mantener alterado el desfocus periférico, entonces nos puede llegar a molestar más todavía, y sobre todo aumenta la fatiga. ¿Ya? De hecho, no sé si han escuchado los filtros azules. ¿Ya? El filtro azul, que en realidad puede tener efecto protector sobre la fatiga, no está estudiado, no hay nada demostrado,
pero sí hay algo en los celulares ahora que ha salido y en las pantallas que el filtro viene incorporado con filtro azul, los celulares. De hecho, ustedes van a las propiedades, lo bajan y eso ayuda ya a podría ayudar a bajar la fatiga si tienen un lente sin azul. No hay nada demostrado, pero por eso lo traen. Así que eso es otra recomendación, activar el filtro azul de la pantalla. Oye, respecto a la iluminación puntual, ¿no? Recomendar la luz LED blanca. Nosotros en Baja Visión ocupamos mucho la luz LED blanca para la iluminación puntual por la mejora que hay en el contraste, ¿no? Facilitar como la lectura y todo el trabajo como más puntual que podemos hacer. La buena iluminación es clave, ¿no es cierto?, en la salud visual, así que muy, muy buenas las claves que nos han entregado. Otro invitado de nuestro chat, que Rodrigo Ardiles, le mandamos saludos, porque siempre ahí está aportando con sus preguntas. Te pregunta respecto los antecedentes genéticos. ¿Qué variables pueden indicar que hay un mayor riesgo de miopía en adultos? Aparte de los antecedentes genéticos, ¿qué otras variables pueden aumentar el riesgo de miopía en adultos? Esa es la pregunta que nos hace nuestro seguidor. Sí, el tema genético tiene que ver con raza, ya tiene que ver con sexo. Sexo femenino tiene mayor riesgo, raza oriental tiene mayor riesgo, y con padres miopes, sin duda. Es el mayor riesgo. El tema cuál es que muchas veces para el control de la miopía la gente se centra en hacer esa terapia cuando los pacientes, los padres son miopes. Y resulta que ya es importante, pero algo que ha salido mucho en los webinars y en las conversaciones sobre control de miopía y en los distintos congresos es sobre todo que donde vamos a tener mayor efectividad en el tratamiento son cuando los padres no son miopes. Entonces ahí es donde van a tener un gran resultado. Y eso tiene sentido, o sea, es bastante lógico. O sea, si tenemos una miopización en donde presumimos que tiene que ver más con un desarrollo fenotípico que con el genotípico, vamos a tener un mayor efecto alterando, ¿cierto?, lo que está provocando esa alteración, porque no hay tanta expresión genética. Entonces, tiene sentido, ¿ya? Entonces, claro, es importante el tema de los padres miopes, sí, pero los otros no se pueden descuidar y van a tener súper buenos resultados en ese tipo de paciente cuando los padres no son miopes. Entonces, en resumen, hay ciertos factores con los cuales podríamos nosotros, como en nuestro estilo de vida también, proteger nuestra salud visual, pero sin duda también hay una carga genética. Estamos hablando de los factores como el género, etnia, ¿no?, que podrían tener también una relación. Hay otra pregunta también respecto a la regla general, ¿no es cierto?, que no es el uso de pantalla. Dice, si la regla general es no uso de pantalla hasta por lo menos los 12 años. Para la prevención de la patología visual, ¿qué diferencia hay en el daño que produce una pantalla versus otra actividad a la misma distancia? Como la diferencia entre el uso de la pantalla y otra actividad sin uso de pantalla a la misma distancia, en este caso, no sé, podría ser lectura, ¿no? Sí, hay 4 mecanismos por los que antiguamente se creía que había daño de pantalla, que tiene que ver con la radiación, pero tenés que ponértela así, como guruguru, para tener algún daño Entonces, está descartada. Lo otro son el tema de los píxeles. La detección de píxeles también puede provocar una mayor fatiga visual y problemas de miopización, pero con la definición de las pantallas actuales también está descartada. El tema del tipo de luz que emiten, que tiene que ver con radiación azul sobre todo, no hay nada demostrado que provoque daño retinal a corto plazo. Sí a largo plazo, pero los estudios que se han hecho son con tanta luminosidad que es imposible que alguien absorba eso durante toda su vida, ¿ya? Y sobre la fatiga visual podría tener efecto, y de hecho eso sí está reportado, que podría tener más efecto que leer en papel, pero la diferencia no es mucha, pero tiene que ver no con daño, sino con fatiga, ¿ya? Y de ahí la creación de los lentes con filtro azul, aunque no hay nada demostrado que eso ayude a disminuir la fatiga para que tengan ojo, ¿ya? Entonces, claro, ¿hay diferencia? Sí, en comprensión lectora, está estudiado, y en fatiga, pero no es mucho. Entonces recuerden, no demonicen las pantallas si no tiene nada de malo. No se trata de que anden persiguiendo a los niños para quitarle todo lo que tenga pantalla. No, se trata de crear hábitos saludables. Tiene que ver más que nada con eso. Es importante, sobre todo lo que tiene que ver con lo que estabas hablando tú, con factores que no son propios del ojo, ¿no? En este caso, como la comprensión lectora, o también el hábitus. Yo también pienso que es súper importante respecto a la pantalla. O sea, después de estas situaciones que podamos volver a salir, nos vamos a cuestionar, ahora que hemos estado obligados con la virtualidad, a las redes sociales, ahora mismo este seminario,
nos vamos a cuestionar, por ejemplo, cuando uno antes podía ir a un concierto o disfrutar de algún espectáculo, y no podía ver porque todo el mundo sacaba sus teléfonos para filmar un video pésimo que después nadie iba a ver. Ojalá que después de esto ya la gente como que, o sea, podamos más estar, ¿no? En los lugares, ahí como estar realmente. Yo creo que igual hay que reflexionar en eso, que no tiene que ver con la salud visual, quizá más con la salud mental y con la conexión, ¿no es cierto?, entre los humanos y las humanas. Yo creo que es importante hacer esa vuelta, ¿no? Que muchas veces íbamos caminando con el teléfono muy pendiente. Yo creo que yo al menos personalmente como que tengo como bastante fobia con la tecnología en estos momentos. Y espero que ya podamos volver a nuestras relaciones más humanas, sin la virtualidad. Oye, otra pregunta que hacen, que tiene que ver si, mira, es bien específica. Preguntan si es que jugar con los Legos produce miopía. Mira. Depende, porque al final yo también jugué con Lego y muchos jugamos con Lego y tienen detalles. De hecho, los Legos Seguimos jugando. Claro, seguimos jugando y son pequeños, entonces tienen detalles. Entonces todo va a depender de la distancia de trabajo finalmente, porque el detalle tiende a hacer que nos acerquemos más las cosas. Si trabaja con Lego un buen rato acá a mayor distancia, no debiera haber problema y recuerden, si juegan con Lego es una razón más para, jugando Lego, hacer el 20-20-20. Descansar. Sí. Descansar y buena luz. Está buena esa idea igual, cambiar la pantalla por un Lego, más creatividad. Sí. Creo que ahí, eso sí, cuidado con pisarlo. Eso jugando. Es lo único. Cuidado con pisarlo sin zapatos. Ese es como el peor peligro. Oye, Ira, hacen otra pregunta más respecto a cómo funcionan. Mira, esta persona es del ámbito de la oftalmología, así que muy bien que tenemos un público diverso hoy. ¿Cómo funcionan los lentes de contacto cuando se debe usar un lente para ver bien de cerca y otro para ver bien de lejos? Porque hablaron de lentes multifocales. Mira, Sí. una buena pregunta. Sí, es algo común ya, los lentes de contacto multifocales. Hay varios diseños, claramente están patentados, pero todos se basan en dos formas de trabajar. Uno es con anillos concéntricos, una zona de lejos y otra de cerca. Si se fijaron, yo les presenté el de control de miopía, que era visión central, visión periférica para el resto de la retina. Ya, los comunes y corrientes no son así. Son visión central, visión periférica, visión central, visión periférica. ¿Ya? Perdón, visión central, visión de cerca, así. ¿Ya? Y hay otra forma que es cruz de Malta, que va cambiando el aumento. Pero todo esto se basa en microbarridos ya del ojo, por lo tanto a veces puede ser complejo acostumbrarse. ¿Ya? No es tan raro, de hecho uno lo encuentra en cualquier lado, ¿ya? Y la gente mientras más joven empieza a ocupar el lente de contacto multifocal, más fácil es acostumbrarse. Así que si lo quieren ocupar, así a mucha gente le soluciona la vida. De hecho, no son tan conocidos, pero tenemos sobre todo muchos colegas que lo ocupan porque les soluciona la vida, porque es un solo lente y listo. Chao, no se tienen que andar cambiando ni con el bifocal, se pone en la mañana el multifocal y listo. Así que sí, es súper buena alternativa óptica y se encuentra en cualquier lado y la adaptación la pueden hacer en cualquier lado. Muchas gracias por la respuesta. Hoy llevamos a la última pregunta, que es para Daniela, y una reflexión respecto a si es que en el protocolo se consideraron también la formación de los nuevos profesionales de salud, ¿no? Los estudiantes en práctica, los internos, si es que se reflexionó respecto a eso, porque yo creo que igual es un aspecto a reflexionar, ¿no? Las nuevas generaciones de colegas que se están formando. Sí. Actualmente en la Facultad de Medicina nosotros estamos realizando la docencia remota, pero las prácticas clínicas están detenidas, ¿no? Por el riesgo que implicaban. Entonces, si es que han pensado en eso, yo creo que igual ahí hay un factor extra también respecto como a que se están adquiriendo conocimiento, entonces una experiencia nueva de aprendizaje y que también requiere como de la experiencia, ¿no es cierto? Y la práctica que vamos teniendo para sobre todo los procedimientos que pueden ser más técnicos, más específicos y más de destreza, ¿no? Cuando nos acercamos sobre todo a la superficie ocular o cuando estamos como muy cerca, lo que planteas tú como respecto a los riesgos. Entonces, si es que han pensado en eso, si es que, ¿qué piensas tú? Pato, te perdí en la pregunta, justo se me pegó, entonces no escuché la pregunta de algo de los Ah, estudiantes. sí, que preguntan si es que en los protocolos también analizaron como en la formación de nuevos profesionales como un factor también de riesgo, porque como en la
que nosotros vamos teniendo con la práctica, sobre todo los procedimientos que requieren como mayor destreza y mayor cercanía. Nosotros actualmente en la facultad no tenemos práctica clínica porque los Claro. campos clínicos están detenidos de momento. Sí, mira, la verdad es que no fue planteado respecto a los distintos como órdenes, ¿cierto?, de la formación, ¿ya? Esto es como más bien desde cómo se utiliza o cómo se maneja un equipo dentro de un servicio de salud. Ahora, si bien es cierto, los equipos son todo lo mismo, los riesgos van a estar asociados a lo mismo, ¿cierto? Si trabajas con pacientes, tengo entendido que hay un enfoque, hay un protocolo que viene ahora, ¿cierto? Que es de Denise, que está como enfocado a los alumnos cuando vuelven a su práctica clínica. Ahora, si tú lo lees y tú evalúas, ¿cierto? Si tú te vas leyendo este protocolo, si bien es cierto, no está como enfocado, no está dentro de los objetivos, puedes también adoptarlo a esa realidad porque el equipo o la forma de cómo tú abordas a un paciente debiese ser siempre la misma. Y de hecho yo creo que nos serviría mucho más reconocer ese riesgo hoy en día para los alumnos en formación porque nos permite enfocarnos. Nos permite, ¿cierto?, ir evaluando, oye, sí, siempre en realidad estuvo presente este riesgo, en realidad debiese quizá dar la información de tal forma, etcétera. Yo creo que igual les puede servir, no estaba enfocado en el mundo académico de alumnos, ¿cierto?, o de formación, pero es todo lo mismo, así que yo creo que les va a apoyar igual. Bueno, muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Daniela. Les vamos a hacer la lengua de señas de gracia. Enseñamos siempre esa seña. Nunca está de más. Gracias a ti. Y, ¿Así? oye, también los vamos a dejar invitadas para nuestro próximo seminario en 2 semanas más, que vamos a estar hablando con la profesora Paulina Ruiz respecto a los cambios en los parámetros de los exámenes de laboratorio post-COVID. Bien interesante, porque ahí vamos a estar enfocándonos en todos los resultados de distintos exámenes y cuáles son los cambios en esos parámetros, ¿no? Después de haber estado expuesto al virus. Y en nuestro próximo seminario, luego de ese de los cambios en parámetros, vamos a presentar nuestro proyecto de extensión de salud en creol y vamos a estar conversando con la profesora María Emilia Tillú de la Cátedra de Derecho Humano en la Universidad de Chile respecto al racismo y la pandemia. ¿Cómo afecta, ¿no?, al racismo, cómo se expresa el racismo en estas condiciones de pandemia, que también se agudizan, ¿no? Como bien decía el Antonio, esas desigualdades han ido emergiendo más, ¿no es cierto?, en esta situación de la precariedad laboral y la pobreza, el hambre muchas veces que se vive en nuestro país. Así que muchas gracias, estar solidarios, solidarias, atentos ahí en qué podemos colaborar siempre, y les dejamos invitados a nuestro próximo seminario, mucho ánimo, cuidarse y nos vemos. Hasta luego, chao.